Muy buenas noches, estimados participantes del curso de circuitos eléctricos. Saludo cordial. Vamos inicio a la segunda parte de los problemas de potencia en corriente alterna. Ya ayer habíamos visto un repaso, hicimos una introducción a través de la potencia y vamos a culminar hoy con algunos problemas tipo. Eh, Aquí tenemos en la presentación compartir de pantallas. Tengo el problema que comenzamos ayer. Voy a leerlo otra vez. En una línea monofásica de 230, 60 Hz se conectan los siguientes receptores. Una resistencia de 10 y una reactancia de 4 ohms, o sea, un circuito de RL, ¿no? Una estufa de 110 y un motorcito monofásico me dan la potencia en caballos de vapor. Como comentamos ayer, hay distintas maneras de expresar la potencia en una máquina, ya sea en HP, o sea, caballo de fuerza, el caballo de vapor, o en vatios o kilovatios. El factor de potencia es 0.8 y su rendimiento es un 80% plena carga. Vamos a calcular las corrientes en cada uno de los receptores, digamos, para ejercitar un poco el trabajo con los números complejos. Expresar en forma polar las corrientes, calcular la intensidad de la corriente total, las potencias activas y reactivas y la potencia aparente. Bien, entonces comenzamos. Esta primera parte la habíamos hecho ayer, vamos otra vez a repasar. La impedancia del primer receptor. El primer receptor es una resistencia de 10 con una reactancia, o sea, inductiva, o sea, una bobina de 4 ohms. Entonces, como están conectados en serie, esos receptores, porque comentamos ayer que todos los receptores, motor, estufa, o sea, cocina, y esto que estamos comentando ahorita, que están conectados en paralelo en la línea monofásica. Desde el punto de vista residencial o industrial, comercial, es decir, las conexiones en las líneas están de los distintos receptores, los distintos equipos, están conectadas en paralelo, ya que el que nos suministra energía eléctrica nos suministra en la cometida determinado voltaje, que es el que nosotros vamos a utilizar. Y la característica de los circuitos de corriente continua hasta ahora, vemos que para mantener el voltaje constante es preciso hacer las conexiones en paralelo. Entonces cada rama de los respectivos receptores tiene una determinada corriente y que está alimentado con el mismo voltaje. En este caso 230 voltios, en corriente alterna, 60 Hz. Entonces, eso es lo que vamos a ir desglosando progresivamente, ¿no? Aquí tengo la impedancia, el cálculo, como ya lo comentamos ayer, esto me da 10.77. La corriente del primer sector sería en ese ramal, por decirlo así, es el voltaje entre la impedancia, 230 voltios, que es lo que me está suministrando, que suministra energía, la empresa que suministra energía en la cometida de 230 voltios. ¿Okay? Lo divido entre la impedancia, eso me da la corriente de ese primer ramal o ese primer receptor, que corresponde a 21,36 amperios. ¿Okay? El ángulo de la corriente, como ya comentamos en el caso anterior, en este circuito ya sabemos que tenemos, cuando uno establece el triángulo de potencia, tengo una potencia activa en el eje X, una potencia reactiva en el eje Y la potencia aparente. Entonces yo tengo que calcular el ángulo respectivo. O sea, en este caso el coseno del ángulo sería el cateto adyacente, que corresponde a la resistencia, entre la hipotenusa, tal como lo tenemos acá por la definición
de esta relación trigonométrica y eso me da 0,29885. Buscamos el arco coseno con la calculadora de este valor, eso me da 21 grados, o sea, 21,8 grados. En el segundo receptor tengo una estufa, una cocina. En el segundo receptor, ve, tengo un elemento con una resistencia solamente, no tengo elementos inductivos. Entonces la corriente es muy fácil, divido simplemente los 230 entre la impedancia que me están indicando, que lo vamos a escribir aquí, 110 ohms, y eso me da 2 amperios. Entonces me consume 2 amperios aproximadamente. El coseno vale 1, ¿ok? El coseno vale 1, ya que el ángulo vale 0. Aquí preguntamos por qué. Ayer explicamos un poquito eso. Porque esto es un elemento que tiene solamente una resistencia, el cateto opuesto en el triángulo. O sea, no tiene componente reactiva. Por lo tanto, el ángulo es 0 grados en términos de factor de potencia. ¿Okay? Esa es la razón, ¿no? Entonces, cuando tengo elementos resistivos solamente, ya yo sé que ese coseno del ángulo vale 1, por lo tanto el ángulo corresponde a 0 grados. O sea, tengo desaparece el triángulo de potencia, por decirlo de esa manera, solamente tengo una componente horizontal. Después viene el motor. El motor. En el motor, como tengo la potencia del motor en CV, uno multiplica esto por 736 para obtener esto en vatios. ¿Ok? O sea, yo lo tengo en vatios. Pero me dan un término adicional que corresponde a la eficiencia, ¿ok? De el motor. Me dicen que el motor tiene una eficiencia de un 80% a plena carga. O sea, 80% está expresado en porcentaje. Esto sería dividir entre 100, corresponde a 0,8 y todo este cociente de multiplicar la conversión de CB a vatio, ¿okay? Y lo divido entre 0,8 me da 690 vatios. Esta sería la potencia que absorbe el motorcito. ¿Okay? De aquí yo puedo calcular la corriente que consume ese motor. ¿Okay? Entonces, como ya comentamos, la potencia activa es la que genera un trabajo útil. Esa potencia activa se escribe el producto del voltaje por la corriente por el coseno, ¿ok? Porque recordemos otra vez el triángulo potencia, eso está el cateto adyacente que corresponde al coseno, ¿ok? Y como me dicen que el factor de potencia, porque es una parte del enunciado del problema, me dice, el factor de potencia del motor es 0,8. Es decir, me dicen que el coseno de φ3 es igual a 0,8. Entonces, yo de acá despejo el valor de la corriente de línea, la corriente de ese receptor, que en este caso es un motor, lo despejo de acá, tengo la potencia, absorbe el motor, el voltaje con que está alimentado el motor por el factor de potencia, y eso me da una corriente de 3,75 amperios. ¿Okay? Recordemos que el coseno de phi representa el factor de potencia. ¿Okay? Entonces, como el ángulo es 0,8, yo busco este valor, ¿ve? De 36 viene del arco coseno, que se busca con la calculadora, el arco coseno de 0,8 y eso me da 36,86, que lo aproximé a 36,9. Entonces, ya tengo las tres corrientes de los tres receptores, el circuito RL, de la resistencia solamente y de el motor. ¿Okay?
Ya tengo los tres. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Yo tengo, lo voy a expresar en forma polar. Ya lo vamos a escribir aquí. Este sería la corriente que habíamos calculado en ISU1. Vamos a subir un poquito para indicarlo, recordar. La corriente, fíjense cómo lo vamos a expresar en forma polar, el complejo. O sea, la magnitud de la corriente es 21.36 y el ángulo corresponde a 21.8, y como un circuito con una inductancia ponemos un signo menos, ¿sí? Que es lo que vamos a tener acá. ¿Ves? 21.36 menos 21.8. Usamos la calculadora para convertir el complejo en forma polar a la forma rectangular, ¿ah? Y nos da la parte real y la parte imaginaria. Para el ramal 2, que es una corriente 209, que es la corriente de la estufa, y ángulo 0 grados, porque es un elemento resistivo solamente, fasor tiene solamente en forma rectangular una componente en la parte real, porque la parte imaginaria es 0. ¿Sí? Entonces la corriente simplemente es 2,09 amperes. El motorcito, ¿sí?, tiene una corriente que consume de 3,75 con un ángulo, como aquí me dice, el ángulo de la intensidad respecto a la tensión del motor es inductivo y por lo tanto es negativo. ¿Okay? Entonces aquí colocamos este menos y transformamos a la forma rectangular. Finalmente, la corriente total es la suma de las corrientes de cada uno de esos ramales. Y para sumarlo, por esa razón, lo convertimos en forma rectangular para sumar partes reales y partes imaginarias. O sea, aquí sumamos las partes reales, 1983, 209 y 3. Y la parte imaginaria, que serían 793 menos 225 me da menos 10, 18. Este sería el complejo en forma rectangular de la corriente total, que para visualizarlo mejor lo transformo a forma polar, ¿okay?, usando la calculadora, y obtengo que la corriente total es 26,92 amperios con un desfasaje de 22.2 grados. Reactivo, que aparece el signo menos acá. ¿Okay? Entonces, la corriente que consume ese sistema conectado a esa línea monofásica de 230 son 26,92 amperios. Esa sería la corriente. ¿Okay? ¿Cómo calculamos la potencia activa y la potencia reactiva? Hay varias formas de calcularla. Una es más sencilla que otra, pero hay varias maneras. Vamos a la parte más conservadora, usando el triángulo. Vamos a calcular las potencias activas. Las potencias activas la identificamos con la letra P y la potencia reactiva la identificamos con la letra Q. Tal como lo hicimos con el triángulo de potencia. Entonces, la potencia activa de la primera rama sería el voltaje, ¿sí?, el voltaje 230 por esa corriente de aquel ramal que nos dio 21.36, por el coseno de ese ángulo, ¿sí?, que es 0,2985, que es lo que habíamos, esto lo voy a traer acá, ¿sí? Aquí está, el coseno del ángulo, que previamente fue calculado, es 0,9285. Eso es lo que tenemos acá. Hacemos este producto de estas tres cifras y me da 4.561.5 vatios, equivalente a 4, lo aproximamos a 4,5 kilovatios. Esa sería la potencia consumida en el primer ramal. ¿Okay? En sus instalaciones domésticas o residenciales, si ustedes tuvieran información de
los elementos que ustedes tienen, que sea en términos de la impedancia, si tuvieran eh, las reactancias por ejemplo, una licuadora tiene un motor y un motor tiene una resistencia y tiene una pequeña reactancia. Es pequeña realmente, se puede despreciar. Lo que ocurre con las instalaciones residenciales es que se desprecian todos los elementos reactivos, pues son pequeños comparados con la resistencia. O sea, una licuadora doméstica tienen embobinado, pero bueno, el embobinado, el efecto inductivo se puede despreciar. Y cualquiera uno de los equipos o artefactos que tengan, por ejemplo, el calentador, por supuesto, no tiene elementos reactivos, ¿no? Porque tiene solamente una resistencia. Entonces es mucho más fácil el cálculo, porque simplemente tienen que dividir. Si conocen la resistencia de los equipos, la tensión entre la resistencia, eso me da la corriente en cada una de las ramas, dependiendo de lo que tengan conectado en las ramas. Bueno, y así pueden ir calculando, conociendo la potencia total absorbida por el sistema y la reactancia. En este caso, como dijimos anteriormente, la reactancia la despreciamos. En el primer ramal, aquí no lo vamos a despreciar, en el primer ramal, quitar la resistencia y la reactancia inductiva, Q, que es la potencia reactiva, sería 230 por esa corriente, que ya dijimos que era 2136, y este factor es distinto, ¿no? Ojo con esto, esto es el seno y esto es el coseno. Como ya yo conocí el ángulo es 21.8, hay que calcular el seno, hay que estar pendiente de esto, hay que calcular el seno de 21.8. Eso me da 0.371. Aquí lo tengo. De 0.3713. Efectúo todos estos productos y eso me da 1824.2 voltio amperio reactivo, que es la unidad para expresar la potencia reactiva, o lo que es equivalente a 1.8 kVA reactivo. Vamos a darle la bienvenida, creo que a la compañera Astrid, que siempre nos Sí, acompaña buenas noches. en la sala. Agradecido notablemente por la presencia de Astrid. Deja compartir de pantalla sin problema, ¿no? Sí, todo bien, ahí están los ejercicios. Ok. Bueno, este sería entonces el cálculo, ¿no? Astrid, tú revisaste un poquito el asunto de la calculadora para hacer la conversión. Bueno, no la tengo a la mano, pero sí, Ah, sí revisé bueno. cómo es con Claro, los botones. pero ahorita no la tienes a la mano. No, ahorita no No, tengo. bueno, vamos a ver si en la próxima reunión la tienes a la mano para entonces yo darle algunas indicaciones, por si no conocen bien. Eso se hace en un momentico, pues hay una tecla especial para hacer la conversión de polar a rectangular, rectangular a polar, que es lo que tiene que conocer desde el punto de vista matemático para hacer este tipo de trabajo. Bueno, entonces ya tenemos la potencia tanto activa como reactiva del primer receptor, de la resistencia y de la inductancia. El segundo receptor, atención, el segundo receptor es una resistencia solamente, que pudiera ser, bueno, ahí dice una estufa, puede ser, eso, eh, o una unidad de calefacción, o una cocina eléctrica, bueno, hay tantas cosas que son resistivos. Entonces, la potencia es activa, ella consume potencia activa, realiza trabajo útil, eh, sería el voltaje de la red, de la línea monofásica por la corriente que consume, que ya lo habíamos calculado anteriormente aquí. Aquí está ISU2, que es 230 en 310 ohms, eso me da 2 amperios, ¿eh? Y eso es lo que tenemos acá. Eso me da 480.7. Fíjense que la potencia de ese elemento es muy pequeña, o sea, es mucho menor comparado con la potencia activa del primer receptor, que son 4,5 kilovatios. ¿Okay? Esto es 0.48 kilovatios.
Y la potencia reactiva es nula, porque no tenemos reactancia, ¿ves? En el triángulo de potencia, eso no existe el componente vertical, y por lo tanto el factor de potencia es nulo. ¿Ok? Eso va a ocurrir siempre, por ejemplo, en las luminarias. Si tienen luminarias incandescentes, bueno, y otro tipo de luminarias, las luminarias LED que se usan ahora también, la carga inductiva es muy pequeña, ¿no? ¿Ok? Hay luminarias quizás antiguamente, las lámparas fluorescentes, que pudieran contribuir un poco con la carga reactiva, porque eso tiene un transformador, porque esa lámpara fluorescente había que tener un campo muy intenso, con un voltaje bastante elevado para excitar el gas que está en el interior de esas lámparas, que ya poco se usan. Entonces, en las lámparas industriales de ese tipo, ya tampoco se usan mucho, ya hay otras tecnologías, sí pueden contribuir con la carga reactiva. Pero las lámparas luminarias comúnmente no. Por eso es que Q2 igual a cero. Y el tercer caso es un motor. Ya vimos con la eficiencia y haciendo la transformación, Astrid, de el 0,75 de los caballos de vapor, se multiplica por 736 para llevarlo a vatios, y como la Sí, eficiencia de una máquina no es el 100%, porque si no violaría la tercera ley de la termodinámica, la segunda y todas las leyes, eh, eh, la eficiencia es un 80%, porque hay pérdidas. Acuérdense de lo que habíamos comentado ayer, que él absorbe potencia, que él entrega potencia, o sea, trabajo útil, más una potencia que se disipa. Ya con esa expresión, eso implica que la eficiencia o el rendimiento de una máquina ya debe ser 100%, porque hay pérdida de energía por efecto calórico, por efecto Joule. ¿Okay? Entonces, bueno, comúnmente los motores tienen una eficiencia entre 80 y 85%. ¿Okay? Entonces se divide de 0,8 porque es el 80%. Y eso me da 690 vatios. Esa sería la potencia activa, que es la que estamos calculando. ah, Aquí, 690, no hay que cálculo, pues ya está hecho. Si hay que calcular la reactiva, el voltaje por 375 amperios que consume ese motor, por el seno del ángulo, ¿okay? El seno del ángulo, que el ángulo es 36, o sea, uno tiene que calcular el seno de 36,9, y eso me da 0,6. Y el producto de estos factores es de 517,5 voltios amperios reactivos. ¿Okay? Dice que la potencia reactiva es menor que en el primer elemento. En el primer elemento me da una potencia reactiva de 1,8 kVA reactivo. A 1842. En cambio, el motorcito, como un motorcito pequeño, me consume simplemente este reactivo, ¿no? Como la potencia es aditiva, se suman, ¿ven? Es aditiva, entonces la potencia total, tanto activa como reactiva, lo que hago es sumarla. Pues la potencia activa total de todo el sistema, sumo toda la potencia activa, ojo. Entonces que anotamos la activa con P, eso me da 5,7 kilovatios. Y es lo que está consumiendo esa unidad ya sea vivienda, lo que sea. Y la potencia reactiva se suma a las componentes reactivas, y eso me da 2,3 kVA reactivos. ¿Okay? O sea, 2341 voltios amperio reactivo, lo escribo en forma de kilo, un múltiplo de 2,3. La potencia aparente es la hipotenusa del triángulo rectángulo en el triángulo de potencia, que sería la raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado de estos valores, y eso me da 6,1 kVA.
O sea, este es el consumo de potencia, ¿ve? Este es el consumo de la potencia de ese sistema, de esa unidad que estamos analizando, 6,1 kVA. ¿Sí? Eh, ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, una planta industrial, que supongamos que es un pequeño localcito que tiene algunas cositas, y el, el, el- la empresa que le va a suministrar energía, después que hacen el cálculo, dice, bueno, 6,1 kVA, no le van a suministrar 6 porque no le va a alcanzar. ¿Ve? Y no le pueden suministrar menos porque entonces muchas cosas no van a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que suministran ellos? ¿Ve? Ellos suministran, ellos por ejemplo pueden hacer lo siguiente, dice, bueno, a suministrarle a esta gente 10 kVA, ¿eh? Por si en un futuro tienen otras cargas, ¿entiendes? Tienen otras cargas y entonces, bueno, se compensa. O sea, él consume ahorita 6,1 kVA de potencia aparente. Ya vamos a explicar el rollo del aparente. ¿Sí? Entonces, la empresa que suministra energía eléctrica seguramente le va a dar 10 kVA. Entonces, le coloco un transformador de 10 kVA, etcétera. Con esta información de potencia, yo puedo calcular la corriente más fácil que el rollo ese que hicimos con los números complejos, ¿no? Pero es para practicar un poco, ¿no? Aquí, si yo conozco ese, la potencia aparente, como la que tenemos acá, y el voltaje, esto me da directamente la corriente. 2692. Vamos para que ustedes vean. Aquí está, 2692. Claro, lo hicimos de dos formas. El método fastidioso con los números complejos, o lo podemos hacer con calculando las potencias, mucho más fácil. ¿Okay? Y el factor de potencia, por definición, es el coseno, sería el cateto adyacente, que es P, entre la hipotenusa, que es la potencia aparente, y eso me da 0,9257. Bastante bien el factor de potencia, muy cercano a 1. ¿Ok? Muy cercano a 1. Muy cercano a 1. Hay una potencia, el término aparente, ¿ves? Porque como hay elementos reactivos, ¿ves? Hay elementos reactivos, recordemos ayer, esos elementos reactivos, ellos almacenan y entregan energía. Ellos no tienen trabajo útil. ¿Ve? No tiene trabajo útil. Entonces, por esa razón que uno habla de potencia aparente. ¿Cuándo no existe la potencia aparente? Bueno, cuando toda la potencia es activa. ¿Sí? O sea, si la potencia aparente coincide con la potencia activa, entonces porque no hay potencia reactiva. ¿Eh? O sea, el 100% es potencia útil, del sistema. Claro, luego vamos a estudiar algunos inconvenientes que trae este asunto del factor de potencia. Bueno, poco a poco vamos a ir comprendiendo, estas son cosas de gran interés, digamos, para los ingenieros, entender un poquito pues cómo funciona el asunto, ¿no? A pesar de que no son ingenieros electricistas o estudios, pero es interesante conocer estas cosas. Eh, Antes de entrar al factor de potencia, voy a hacer algunos comentarios con el texto. Astrid, pasamos al texto. Sí, sí, ya cambió. Ok. Bueno, este es el capítulo 17. Eh, Tienen que leer los ejemplos del capítulo 17 porque la evaluación que voy a colocar ahora tiene que ver con lo que hemos explicado y tiene que ver con algunos ejercicios que estén en el texto. No podemos dejar de trabajar con el texto. Bueno, toda esta teoría ya la hemos estudiado. Ayer vimos el caso de condensadores o de lo que acabo de comentar ahorita, o sea, de la potencia reactiva no tiene trabajo útil porque, o sea, él almacena por entrega, entonces el trabajo útil es nulo, ¿ok? El trabajo útil es nulo porque esta área es igual a esta área y se cancelan, ¿ves?
Es lo que hace, por eso es que el término aparente, porque hay una potencia aparente, porque ellos entregan en un momento dado, disipan, igual que un condensador también, ¿ves? Como lo que tenemos acá. Bueno, aquí hay unos ejercicios, el ejemplo 17.1, el primer problema, el primer ejemplo, muy sencillito. Tengo los tres casos, ¿ves? Entonces, aquí están los cálculos análogos a lo que hicimos nosotros ahorita, ¿ves? Muy similar. Eh, es bueno que lo revisen. Potencia en circuito un poquito más complejo. Entonces, bueno, vamos ahora, por ejemplo, en este caso. Fíjense, yo tengo, que también lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Yo tengo un circuito RL, una resistencia y una bobina, pasan 5 amperios y quiero saber cuánto vale la potencia. ¿Sí? Esta es la representación simbólica. O sea, yo tengo una potencia activa con la resistencia y una potencia reactiva con la bobina. Eso es lo que ustedes tienen que tener cuidado. ¿Ok? Entonces yo puedo calcular, este es 75, ¿ok? Este es 75, yo lo puedo calcular. ¿Mm? Claro, aquí tengo la corriente, tendría que calcular la impedancia del circuito, ¿ok? Que sería la raíz cuadrada de, fíjense que se hace mentalmente, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, esto sería 9, 16, 25, raíz cuadrada de 25 es 5, ¿ok? Este sería 5, ¿ok? De impedancia, ¿ok? Como la corriente vale 5 amperios, yo puedo conocer el voltaje, simplemente multiplicando los 5 amperios por los 5 de impedancia y eso me da 25 voltios, debe haber aquí, que 25 multiplicado por 3 porque la potencia es V por I, 25 por 3, 75. Ahí no hay pele, ¿entiendes? Entonces, fíjense que lo hicimos sin expresiones, sino que lo calculamos mentalmente. Así podemos hacer, bueno, igual aquí está el cálculo, aquí está el cálculo de otra manera, como lo razoné yo ahora, ¿eh? Aquí usaron fue I cuadrado por R, no calcularon el voltaje, pero yo calculé el voltaje, porque se me ocurrió calcular el voltaje, porque si ya conocen la corriente, le dan al cuadrado por la resistencia, te da 75. Y la Q también igual, ¿eh? Los 5 por los 4, mucho más fácil, y te dan los 6 voltamperios reactivos. ¿Okay? Yo hice, fue eh, calculé el voltaje conociendo la impedancia tal como lo hicimos anteriormente. Bueno, y así hay ejercicios que van poniendo un poquito más de complejidad, ¿ok? Muy bien porque este texto explica muy bien, las soluciones están, todo se entiende perfectamente bien. Entonces yo les sugiero, hay otros, Sí, es bastante bueno. es bastante, sí, es interesante que revisen, que vean otras formas de cálculo. Aquí tienen un transformador de potencia. Esta es una unidad de 167 kVA. ¿Ves? Ahora uno entiende. Ah, mira, 167 kVA. Que este lo colocan en determinada zona industrial X y entonces él suministra 167 kVA de potencia reactiva, perdón, de potencia aparente. Aquí hay la relación entre P y Q y S en términos que ya lo conocemos, pero en términos complejos también, ¿ves? En forma compleja. El S en forma compleja, la parte real es la potencia activa, la parte imaginaria es la potencia reactiva, se puede escribir en forma polar, bueno, y es una forma también entonces, yo les sugiero que revisen el texto, ¿no? Que revisen los ejercicios, los ejemplos que están propuestos, porque creo que ya nos falta, eh, nos han dado nos han dado que faltan tantos minutos, ¿no? Vamos a darle compartir un momentico a ver el tiempo. Bien, no dice nada.
Bueno, vamos a seguir a ver. De todas maneras, si se cierra es porque ya se acabó el tiempo. Ya no Ok, vamos a, ok. vamos a terminar de todas maneras. Bueno, entonces la recomendación es que revisen el texto. Si tienen alguna duda en uno de los ejemplos que no comprendan, ustedes me escriben, me preguntan y yo los. Pero es bueno que revisen todos estos cálculos y con lo que hicimos la reunión que viene, que ya será la semana que viene, vamos a ver el factor de potencia. ¿Bien? Entonces, por ahora vamos a evaluar este tipo de problemas que están acá en el libro y lo que yo acabo de explicar también. ¿Ok? Para que se vayan preparando para esta actividad. Recordemos lo que yo dije en estos días, que tenemos que entregar la actividad eh, a tiempo por el apuro, pues la premura que hay con el fin de semestre. ¿Y No, yo lo para voy a cuándo colocar es en estos días, esta actividad? yo lo coloco en estos días, el viernes, a lo mejor lo hago esta noche y mañana y la coloco mañana o el viernes, Ujú. que doy los días respectivos y después, bueno, pero que les digo que la actividad va a estar cerrada, o sea, cerrada en el sentido de que si hay que entregarla el miércoles, hay que entregarla el miércoles, ¿ok? Porque yo antes dejaba abierto y la gente la entregaba, bueno, cuando terminara, etcétera. Había tiempo porque, bueno, no se estaba acabando el semestre. Pero ahorita es un fastidio, porque ahorita empiezan a estar pidiendo notas y entonces es horrible. Bueno, Astrid, creo que Sí, ya es lo último. me parece raro porque ya estoy viendo, van a ser las 9:38, y qué raro que no salió. Parece que hay una ñapa ahí de... Pero de todas maneras, por si acaso vamos a despedirnos porque ya es tarde. Bueno, agradecido Astrid por tu presencia como de costumbre y nos vemos en la próxima reunión. Si tienes alguna duda, consulta. ¿Yo? Por favor. Ok, Ok. sí, Feliz noche, claro, pues. no hay Sa- problema. Saludos, pues. Vamos a cerrar